Comenzamos con la tercera entrega de esta serie, preguntas y respuestas. Tengo muchas preguntas, ya que en la web también hacen preguntas y las contesto aquí. Muchas preguntas que son las que más proliferan cuando estamos entrando a las raíces hebreas. Una de ellas es, como el anterior video tenía problemas en el audio y me lo manifestaron, he decidido explicar nuevamente dos conceptos de unas preguntas que me hicieron, que no pudieron escucharla bien en el segundo audio. En este tercer audio, que creo que el audio va a salir mejor, la voy a contestar. La primera es Shalom, Baruch Haba. La primera es el término gracia. Si la palabra gracia, ¿qué es el concepto gracia en las raíces hebreas? Que creo que en el anterior video la expliqué, pero ahora vamos a dar una ampliación. También el tema de Hechos 15, donde en Hechos 15 se formula casi completamente, formulan la teología cristiana, en lo que se le llama el primer concilio de Jerusalén. Vamos a ver cómo es en el pensamiento hebreo, en las raíces hebreas. Comenzamos con lo de gracia, con el concepto gracia. Vemos aquí que hay varias palabras que fueron traducidas por gracia. Hablaba de la Septuaginta, que es una versión de las Escrituras de la Tanaj, o como lo traducen, mal traducido, mal llamado, Antiguo Testamento, que traduce la palabra gracia. Las escrituras fueron escritas en hebreo y traducidas, y al traducirlas se sustituyeron las siguientes palabras hebreas por la palabra gracia. La palabra gem, que significa belleza, favor, bondad, misericordia. La palabra matzah, que también significa lograr, hallar, buscar, cosechar. Esas son las palabras que se traducen como gracia. Matzah. Alcanzar también significa. La palabra razón, de donde viene Yehi razón, que es como voluntad. Aceptable, voluntad, gozo, traducida también como gracia, graticismo, gusto, querer, voluntad. Cuando dice un judío, Yehi razón menifaleja, significa sea tu voluntad sobre nosotros. Muchos la traducen sea tu gracia sobre nosotros, pero voluntad. Raham, la palabra hebrea Raham también significa afecto, corazón. La traducen como gracia, misericordia, piedad, vientre, entrañas. La palabra tab, que significa bueno, fino, también lo han traducido como gracia. Y la palabra Gesed, que es la más conocida y la que más han traducido como gracia. Gesed, belleza, piedad y bondad, misericordia, benignidad, clemencia, favor.
Merced. Esas son las palabras que han traducido como gracia. La palabra gracia viene del latín gratiae, que a su vez viene del griego carite, carite, que en la mitología griega, Gracia eran las diosas hijas de Zeus que se prostituían con su padre, dándole favores sexuales. En la mitología griega. Las carites solían ser consideradas hijas de Zeus. De estas, que fue con una relación que tuvo con Afrodita. Estamos hablando de la mitología griega. Usted se va a la mitología griega y esto es natural. Hablar de las gracias. Las 3 gracias se le llaman así. Hay una fuente en el mirador de este país, República Dominicana, en el Mirador Sur, donde hay una escultura con esas 3 mujeres. Y es la fuente de las gracias, se llama. Para que vea de dónde sale todas estas palabras. La palabra Hem o Gesed, Hem es la raíz, Gesed es la forma, significa bondad. Es la palabra específica que utilizó la traducción Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego para aquellos judíos que se habían helenizado en el siglo III con los 70 rabinos. A esta traducción tradujo la palabra Hem y Gesed por esta palabra gracia o carite. También se utilizan otras palabras griegas para gracia. Voy a explicar un poco más. Para agradecer, de agradecimiento, la palabra, cada vez que se dice, cuando usted va a agradecer algo, dice gracias. Es la palabra todá. Pero se está diciendo la misma invocación de las mismas diosas o semidiosas, no diosas, porque eran hijas de 2 dioses, de Afrodita y Zeus. Se está invocando esas deidades. Él dijo que él quería, el Todopoderoso, en las Escrituras, un pueblo con pureza de labios. Pero no solamente porque dice eso, hay un mandamiento específico en la Torá que dice: no mencionaréis el nombre de otros dioses en vuestra boca. Y quiero buscar el mandamiento para que ustedes lo vean, porque precisamente esta mañana estábamos tratando de eso en un grupo llamado Yeshivot Internacional, hablando sobre este fenómeno de hablar palabras paganas sin darnos cuenta y mencionar deidades paganas, deidades que son de la mitología griega. Vamos a ver. Estoy buscando el mandamiento específico que dice: no mencionaréis otros dioses, ni en sus bocas lo hallaréis. Un momentito. Bueno, eso lo voy a poner en el video, en la referencia, el mandamiento en la Torá que dice que no mencionaréis el nombre de otros dioses en vuestra boca. Todo aquel que pretende entrar al pacto, a las raíces hebreas, entrar a la fe, a la emuná, la fidelidad,
el sistema de creencia original, que es el hebreo, va a purificar su boca, purificar sus labios. Las traducciones no sirvieron para traer confusión. La traducción es un anzuelo para llevarte a la profundidad. O sea, la traducción no fue para que usted se quedara en la traducción, se quedara en el lenguaje de la traducción, ni siquiera en la cultura que conlleva esa traducción, sino para llevarte como un anzuelo a lo original, al pensamiento original. Es como un trampolín para pasar a el sustento real, el fundamento real. Nunca usted va a utilizar una traducción griega para quedarte en la terminología griega. Ellos no quisieron, esa no fue su intención. Su intención es llevarle el mensaje a personas que no estaban documentados en el vocablo ni en el lenguaje hebreo. ¿Para qué? Para que entraran de alguna forma al lenguaje, al pensamiento, a la originalidad. No para que se quedaran ahí en una especie como de una transformación de otro sistema de creencia. En ninguna forma las traducciones fue para que se hiciera otro sistema de creencia. Y específicamente eso es lo que ha hecho Roma. Roma ha hecho otra forma de creencia a partir de las traducciones, nunca del original, ni del pensamiento original, ni como lo veían en el siglo I, por ejemplo. Esa es una de las características. Otro término que también, que estaba hablando anteriormente, que quería aclarar, es que siempre comúnmente decimos para que algo sea posible o para que se dé algo posible, siempre decimos ojalá. La gente siempre dice ojalá. Ay, ojalá. Perdóneme que lo esté diciendo mucho. Lo aleinu hasbe shalom. Esto quiere decir, no a nosotros, declaro shalom. El texto, ¿verdad?, de las invocaciones está en Éxodo 23:13. Shemot 23:13 dice: en todo lo que os he dicho seréis avisados, y el nombre de otros dioses no aumentaréis, ni se oirá en vuestra boca. Toda por esa información. Me pueden ayudar siempre con eso. No lo tenía mal. Shalom, varón. La palabra ojalá significa en el vocablo árabe quiera Alá. Quiera Alá. Y nosotros no queremos que Alá quiera. Si nosotros supiéramos eso, si lo hubiéramos sabido antes, ni siquiera lo mencionaríamos. Hay gente que no le importa que eso suceda, que signifique lo que sea. Para ellos, ellos están atados a su sistema, a como tal, la matriz, como lo tienen. Ellos no quieren que algo sea alterado en su modo de vivir. Pero nosotros sí, nosotros queremos ser avisados de dónde está el engaño. Entonces, hay una de las 6 maldiciones en hebreo. Hay 6 maldiciones: Keren, Kalal, Alá, Ahor, y una se llama Alá. De las 6 maldiciones que traducen en la Reina Valera como maldición, pero cada una tiene su nombre. Y cada una tiene un sentido específico de por qué viene. Si usted habló mal, dijo palabra contra una autoridad, contra una tierra, contra algo que bendijo el Todopoderoso, entonces la maldición que le cae es Ahor. Pero lo ponen en la Reina Valera como maldición. Y usted no va a saber nada de que se está mencionando
se está mencionando un nombre específico de una maldición relacionada a eso. Por ejemplo, cuando los 10 espías dijeron, esta tierra se traga a sus habitantes, la maldición que cayó fue Ahor, que es la misma maldición que le cae a toda la doctrina del reemplazo por reemplazar lo que el Todopoderoso puso como Kadosh o como pueblo Kodesh. Por eso es que no entienden, y hay una ceguera, es espiritual, es el Rúa, una ceguera que no se le puede abrir el documento llamado las Escrituras, porque es una maldición específica. Hasta que usted no reconozca y haga tikkun significa rectificación, haga rectificación, y teshuvah quiere decir arrepentirse, saber que usted hizo algo malo y reconocer que la tierra bendita, el pueblo bendito, la Torah es bendita, entonces se abre las Escrituras, se abre el entendimiento. Entonces aquí hay otra maldición que se está mencionando cuando se dice ojalá. Se está diciendo quiera la maldición de Alá, que no es una deidad. Alá para ellos es una deidad, para ellos, para los árabes. Pero para nosotros decir esa fonética es pronunciar una maldición. Entonces, ¿cómo tenemos que decir? Quiera Elohim, quiera Yahweh, quiera el Adón, quiera el Todopoderoso, si no quiere decir palabra hebrea, por ejemplo. Quiera Yahshua, quiera Yeshua. Y usted puede decir también Yehi Razón Menifaleh, que se haga su voluntad sobre nosotros. Porque no es que un querer, que usted está pidiendo algo que se dé así. Y otra repetición de la que se me quedó pendiente es poder analizar de nuevo Hechos 15, porque no se oyó bien en el anterior video. Y aquellos que no tuvieron en el análisis de Hechos 15, ustedes van a presenciar hoy ese análisis que es donde se fundamenta completamente en Hechos 15 uno de los pilares del cristianismo. Yo quiero que le pongan atención. Vamos a ver. Hechos 15 es que es lo que la cristiandad le llama el primer concilio de Jerusalén. Ellos dicen que fue el primer concilio. Por eso usted ve que el Vaticano tiene unos documentos llamados primer concilio, segundo concilio, tercer concilio, cuarto concilio, quinto concilio, sexto concilio. Tanto así que en el 325 se le llamó el concilio de Nicea. Entonces hay que tener mucha atención, que esa palabra también es griega, una palabra que vino de la helenización, con un concepto no hebreo. O sea, ya le están dando a Hechos 15 un matiz griego, concilio de Jerusalén, como que si eso es así. Y comenzamos en Hechos 15. Voy con la Reina Valera porque de ahí es que ellos se fundamentan. A mí me da pena volverlo a repetir, pero a veces hay que retroalimentar las cosas para saber, para entenderlas. Dice, Hechos 15:1. Entonces algunos venían de Judea, de Yahudá. Judea es la parte central de Jerusalén. Yahudá, así se llama, pero la traducen como Judea. Enseñando a los hermanos que si no circuncidáis, algunos venían de Judea, diciendo que si no circuncidáis
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ahí yo quiero poner un stop porque tengo que describir qué significa el rito de Moshe. Bueno, el rito de Moshe no es el rito de Moisés establecido en la Torá, por si ustedes lo han creído de esa manera. Cada vez que una persona se topa con esta expresión, el rito de Moisés, las personas piensan que fue Moisés que lo creó, que fue Moisés que hizo este rito, que eso es de la Torá. Y la expresión rito de Moshe no tiene nada que ver con Moisés. Es algo hebreo del tiempo del primer siglo. Y para ser más específico, del tercer siglo antes del Mesías. Cuando hubo la helenización del pueblo hebreo, del pueblo judío, porque en ese momento estaba el pueblo judío, después de la exportación a Babilonia, vinieron estos ataques de los asirios, después vino los griegos, Alejandro Magno, todos ellos, Antíoco Epífanes. El imperio griego fue el que enamoró al mundo, no dominó a las personas con poderes bélicos. Muy pocos fueron dominados, pueblos fueron dominados con poderes bélicos. Él enamoró, encantó, hizo que el sincretismo se hiciera de una forma que las personas lo desearan. ¿Pero por qué? Con la cultura helénica. El mundo entero le gustó esa cultura. De los griegos vinieron el sistema educativo, el sistema político, los deportes olímpicos, el teatro, el sistema judicial y el musical. Todos los sistemas, todos. Es más, somos griegos. Estamos dominados por un sistema griego. Y eso encantó. Las personas querían ser griegos, querían ser atletas, querían ser artistas, querían ser actores de teatro, de arte dramático, querían ser sabios. Incluso el mismo Shaul dijo, los judíos piden señales y los griegos quieren ¿qué? Sabiduría. La sabiduría, vino la filosofía. Aristóteles, el consejero de Alejandro Magno. Vino lo que se llama, usted no ha oído, está en un pensamiento platónico. ¿Qué es un pensamiento platónico? Que no topa la tierra. ¿Está donde? En el aire. ¿Qué pensaba Platón? Que lo concreto era aborrecible, que lo importante era el mundo no visible, lo abstracto. Ese es el pensamiento platónico. Y déjame decirle algo, que en la teología se entró el pensamiento platónico. Es uno de sus fundamentos, pensamiento platónico. Platón es uno de sus fundadores. ¿Qué pensaba Aristóteles y Platón? Que la Tierra era cuadrada, plana, y que los astros giraban alrededor de la Tierra. Es un pensamiento platónico. Eso de que la Tierra era un disco, eso vino de Platón, de plano, y que todos giraban y que estaba en una cúpula. Todo eso vino de Platón. Eso no es nada que ahora en el 2014, 2015, 2004 que vino. Eso es algo viejo. Lo que Aristóteles, lo de que Galileo Galilei combatió, que comprobó circunferencia y todo esto, que no lo mataron, le dieron prisión domiciliaria porque tuvo un salvoconducto y tuvo que retractarse y decir, pero se mueve al final. Eso fue una época que sobrepasamos y todavía en el siglo 2014, en el 2014 y el 2004 salió eso en el tapete de que la Tierra era plana.
salió eso en el tapete. Pero nada, esos son otros temas. Pero vino de los griegos. Los griegos hicieron maravillas, todo el mundo se enamoró de ellos. Hasta el punto que la gente dejaba de ser su cultura autóctona, la olvidaba completamente y entraba a ser griego. ¿Qué hacían los judíos? Que se estaban helenizando. Era la única civilización, cultura, que todavía no se había perdido del todo. Pero habían unos que le llamaban los renegados. Y eso está descrito, todo esto que le estoy hablando, en el libro de los Macabeos, los primeros 5 capítulos. Primera de Macabeos, los primeros 5 capítulos, ahí usted puede leerse lo que estaba pasando en la helenización. Eso que le dicen a usted en la teología, de que habían 400 años de oscuridad, es para que usted no lo lea los libros de los Macabeos. Tanto así que los libros de los Macabeos, en la teología, son considerados como apócrifos. ¿Por qué usted cree que lo consideraron apócrifos y no entraron en el canon bíblico? Para que usted no supiera qué pasó en esos 400 años. Eso es mentira. Hay datos que dicen qué pasó en esos 400 años. Y uno de ellos son los Macabeos. Tenemos también datos de otros libros también. Pero específicamente en el libro de los Macabeos dice que había unos llamados los renegados, que eran los que querían aparentar que no tenían circuncisión. ¿Y qué se hacían? Una intervención quirúrgica en su miembro viril para camuflajear que tenían el prepucio. No sé lo que hacían, si era que tomaban un pedazo de piel y se la añadían, no sé, se la injertaban y hacían creer que tenían prepucio. Oigan, ¿para qué? Para poder entrar a los gimnasios que eran desnudos totalmente. En aquella época, el gimnasio, la palabra gimnasio es una palabra griega que significa disciplina. Gimnasio significa disciplina. Pero esa disciplina era de amor al cuerpo. Había una narcisismo, amor al yo. Realmente la cultura griega se centra en el yo, en el egocentrismo. Por eso es que tanto le gustó al mundo, porque el mundo entero solamente había que ponerle solamente un anzuelo para el yo se detonara a gran extensión. Se le echara gasolina al fuego del yo. Entonces la cultura griega daba al dedo, al punto. ¿Qué sucedía? A esos judíos que se volvían griegos y se hacían esa operación, le llamaban los renegados. Y para que eso no volviera a suceder, después que le ganaron a los griegos, después de la invasión de los hasmoneos, los llamados macabeos, que son los hasmoneos, la dinastía de los hasmoneos, ellos hicieron un rito, y a ese rito le llamaron el rito de Moshe. Oigan, rito de Moshe, que era una circuncisión donde no hubiera forma de cómo poder disimularla después. Que después que se le hicieran a un hombre, eso quedara sin ningún tipo. Parece que la circuncisión era un pedazo de la piel del prepucio, un pedacito, y ya era tan simple así. Pero no, ahora es una operación que no quedara ni vestigio. Y para eso hicieron una regla completa, que era que estaba envuelta ya a la forma rabínica, como la crearon. ¿Por qué era rabínica? Porque ellos dispusieron que ahora tenía que haber 2 testigos, llamados los testigos Kedoshim, que eran los que miraban el proceso, un doctor especializado llamado Moel, que era el que tenía que hacerlo, tenía que estar avalado por el Sanedrín, por el consejo
de jueces, tenía que presentarse eso. O sea, tenía muchos requisitos. Y esa forma de circuncisión se llamó el rito de Moshe. No porque fue Moshe que lo puso. Y esto es lo que están disputando en este primer capítulo. Dice que algunos enseñaban que si no se circuncidaban según el rito de Moshe, no podéis ser salvos. No podréis ser salvos. La palabra salvos ahí también tenemos que analizar. Porque ¿qué significaría salvación? Vamos a hablar un tema sobre eso en alguna ocasión. Y como Shaul, Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Algunos otros de ellos, apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación. La palabra iglesia que está ahí está mal ubicada. Ese es otro concepto griego de eclesía. Eso se explicará también en otro. Le explicamos en la plenitud de los gentiles. Los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, esa es otra. La palabra fariseo es una palabra despectiva para muchas personas. Es tanto así que una persona que ve en una iglesia del cristianismo, que ve una persona que ataque mucho o que esté imponiendo las reglas así fuertemente, con rudeza, le llaman, oye, es un fariseo. En el mundo secular, una persona que actúa con rudeza o con rigidez, le llaman fariseo. Es más, me voy más allá. Hay personas malvadas que dicen, es un tremendo fariseo. ¿Te has oído esa expresión? Tremendo fariseo. Pero dice aquí, algunos de la secta de los fariseos que habían creído. ¿Cómo es eso? ¿No eran supuestamente malvados todos los fariseos? ¿Cómo es eso que algunos de los fariseos que habían creído? La palabra hebrea para fariseo es perush, en singular perushim. Y estas personas no eran malvadas. Fariseo era una persona de alta dignidad. Era una persona que estaba celosa. Y eso es lo que quiere decir, entregada, celosa de la verdad, de obedecer. Es tanto así que habían 3 famosos fariseos que eran discípulos en secreto del Mashiach. Uno de ellos era Joseph de Arimatea, el mismo que le buscó su tumba, su propia tumba, porque sabía que él era el Mashiach y que estaba escrito que nadie podía tener una tumba inferior, sino que le buscó al Mashiach una tumba de rico, porque la de él era de rico. También estaba ahí Nicodemos. Y otro que aparece, que se volvió discípulo, fue Jairo, que también era de la secta de los fariseos. O sea que no podemos ver ahora a todos los fariseos como despectivos, porque está bien que se haya mencionado, ustedes escribas y fariseos, sepulcros blanqueados. Cualquiera pensaría que todos los fariseos son así.
Y lo que él está mencionando son aquellos que estaban en ese defecto, a lo que iban persiguiéndole un defecto, a lo que venían acusándole. ¿Y qué sepulcro blanqueado? Sepulcro blanqueado quiere decir que por fuera muy lindo, pero por dentro lleno de huesos secos. A los sepulcros se blanqueaban con cal y lo ponían bien hermosos. ¿Y qué está diciendo en pocas palabras cuando dice lleno de huesos secos por dentro? Que están sin Torah por dentro. La condición en el Rúa de estar sin Torah es ser huesos secos. Por eso es que en Ezequiel 37 se habla del valle de los huesos secos. Es de muchas personas, una gran multitud que están sin Torah, llamada la casa de Israel. La que fue al norte, que fue esparcida entre las naciones. A esa se le llaman los huesos secos. Tanto así que el profeta dice, ¿quiénes son estos huesos secos? Toda la casa de Israel. Entonces, huesos secos son aquellos que están sin Torah. Entonces, cuando le dice que están adentro, por dentro, llenos de huesos secos, están diciendo, sin Torah por dentro y con Torah por fuera. ¿Y es malo estar con Torah por fuera? No, pero es malo si usted está por dentro. Si no viene lo de adentro hacia afuera. Es malo cuando usted da una apariencia de lo que no hay adentro. Ahí sí es malo. Pero no es malo que sea hermoso por fuera. Hay muchas personas en el pensamiento griego, eso vino del platonismo, del pensamiento platónico, que es lo que todo lo concreto es malo. Dice, no, yo no tengo que usar no tengo que vestirme como un hebreo, porque yo tengo que tener la Torah adentro. Me han dicho ese razonamiento. Y este razonamiento está completamente errado, porque usted no va a tener algo hermoso por dentro que no quiera salir por fuera. Usted no puede tener una Torah por dentro y usted la esconde. Por eso él dice que una luz no se puede esconder debajo de un tazón. Tiene que manifestarse. Y si usted está guardando mandamientos de la Torah por dentro en su corazón, usted va a tener que reflejarlo por fuera también. Ahora, ¿qué sería lo malo? Sería usted reflejar algo que usted no tiene por dentro. Usted dar una apariencia de lo que usted no es. Y esto es lo que sucedía con esos fariseos, no con todos. Eso era lo que sucedía con estos fariseos. Por eso le dice el sepulcro blanqueado. Es más, es tanto así que hasta hubo una comparación con los fariseos. Cuando el joven rico, el Mashiach dijo que si su justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Está diciendo que la justicia tenemos que tenerla mayor que los escribas y los fariseos. ¿Qué es tenerla mayor? Es que lo que tengamos por fuera también lo tengamos por dentro. Esa es la justicia mayor que los escribas y los fariseos. Si le está diciendo cuál es el problema a los fariseos de que algo por dentro no tenían Torah, entonces la justicia por encima de ellos es que de adentro hacia afuera, es que seamos completos, que tengamos la Torah por dentro y la saquemos por fuera. Y vamos a seguir. Esos fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle a que guarden toda la ley de Moshe. Ahí sí son la ley de Moshe. ¿Usted sabe por qué dice que hay que guardar toda la ley de Moisés? Ahí sí es la ley de Moisés, la Torá. Porque el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, toda la Torá. El que hace el pacto, que tiene que salir del corazón primero, y después ejecutarse en lo físico. Recuérdense, la justicia tiene que ir por encima de los escribas y de los fariseos. La circuncisión tiene que venir primero de adentro y después ejecutarla por fuera.
El corte del prepucio es la señal de ese pacto. Ni siquiera es el pacto. Cuando usted va al pacto que se hizo con Abraham, que fue la circuncisión matriz, Bereshit 17, está hablando de que el pacto estaba por dentro, por cuanto creyó, dice Abraham. ¿Qué dice que creyó? El pacto estaba adentro. Por cuanto creyó Abraham y obró, después dice, fue contado por justicia. ¿Usted sabe por qué obró? Porque dijo el Mashiach a los mismos fariseos y escribas, le dijo, si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, no es solamente un creer metafórico, ni un creer filosófico o platónico, es un creer que está concretizado, un creer que va con obras. La emuná sin obra es una emuná muerta. Entonces, todo aquel que en el corazón se circuncidó va a hacer una señal, que es el corte. Cada pacto tiene una señal. Cada pacto tiene una señal. El pacto de Noah, que fue establecido con Noah, es que el Todopoderoso, ¿qué estableció con Noah? No voy a destruir más la tierra con agua. Y esta será la señal del pacto que tuve contigo. Saldrá un arco. Sigue saliendo el arco. El arco iris no sigue saliendo. Pues el pacto continúa. Ningún pacto deja de ser porque venga otro nuevo, sino que se adhiere al otro y se hace más grande. Son pisos que se van construyendo. Eso lo estaba explicando en el anterior audio, pero vamos a seguir. Para ir más adelante, estos fariseos querían que si se circuncida, si entran al pacto de la Brit Milá, tienen que guardar toda la Torá, y es verdad. El libro de Jacob lo dice: todo aquel que ofende en un punto la Torá es culpable de todo. Y también dice el mismo Shaul en sus cartas que cualquiera que se circuncida le es obligado a guardar toda la ley. Es obligado, porque usted entró al pacto definitivo del pueblo de Israel. Entonces seguimos. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para reconocer este asunto, para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Kefa se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Elohim escogió a gentiles que oyesen por mi boca la palabra de él, la Besorá, las buenas noticias, y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Y a ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la emuná sus corazones. Y aquí se habla de otra cuestión. ¿Qué significa hacer acepción de personas? Dice: ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros. Eso es amplio, señores. Sin ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, porque ellos están exonerados de la ley. Entonces hay diferencia. Si no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que guardar mandamientos y ellos no? Para poder entrar. Si nosotros pensamos gentilmente o occidentalmente, podemos pensar que Pedro está diciendo una locura, está descontextualizando, está diciendo que ellos son iguales que nosotros sin tener que hacer las cosas que nosotros hacemos.
Pero si pensamos en una mentalidad como ellos la pensaban, hebrea, del siglo I, vamos a pensar que él está diciendo que ellos están entrando y adecuándose para ser iguales que nosotros. Están haciéndose download. Porque no es posible que una persona entre e inmediatamente sepa toda la Torá. Ya se es erudito de la Torá porque solamente lo circuncidaron. El Todopoderoso no va a llamar a nadie a transgredir. Él va a llamar a las personas a que aprendan y después pacten. ¿Cómo usted va a pactar sin usted saber nada? No es lo mismo que un niño que nace a los 8 días se circuncida, porque está en atención de los padres. La responsabilidad de que ese niño esté aprendiendo la Torá, porque nació en una familia de Torá, depende de los padres. Pero un adulto que viene del contexto gentil tiene que aprender primero y después pactar. Y para aprender, todavía para aprender, hay requisitos y lo van a dar ahora. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar? Y ahí me detengo otra vez porque la palabra yugo es una expresión idiomática hebrea, es una expresión hebrea que no tiene nada que ver con la Torá. Y eso es lo que más cada vez que usted le habla a un cristiano de obediencia a la Torá, eso es uno de los textos más usados. ¿Cómo tú no vas a imponer un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Y le llaman yugo completamente a la Torá. Y sí, la Torá es un yugo, pero un yugo ligero y ligera su carga. Ahora está comprendiendo por qué el Mesías dijo: llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero y ligera mi carga. Esto es una expresión rabínica. Cada quien que quería llevar las ordenanzas de X tal rabino tenía que llevar el yugo de X tal rabino. Lleva mi yugo. Aquel rabino que decía: está en el yugo de Shammai, está en el yugo de Hillel. ¿Cuál es el yugo? La carga haláfica. La expresión palabra haláfica significa los mandamientos rabínicos. La halajá está compuesta, o el caminar, la palabra halajá significa camino. ¿Está entendiendo ahora por qué el Mesías dijo: Ani halajá, ani emet, ani jahai? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está hablando de algo rabínico. Ani halajá, yo soy la halajá, yo soy la verdadera forma de caminar en la Torá. Llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero y ligera es mi carga. No tengo la carga de la halajot, de los hombres. Interpretaciones que ponen carga pesada, 23 prohibiciones, 33 prohibiciones en Shabbat, que no son todas sacadas de la Torah. Usted va al Shulchan Aruch, donde está la halajot, los mandamientos rabínicos concentrados de cómo un judío debe de comportarse. Y usted va a ver que son una carga pesada para usted guardar la Torah. Hay mandamientos que no son de la Torah, que son extensiones llamadas cercos. ¿Qué son los cercos? Era para que ni se piense llegar, para que ni se piense tocar o adulterar algún mandamiento de la Torá. Ellos lo hacían con algún bien, pero lo cargaban la Torá de una forma que un extranjero ni imaginarse poder entrar en una carga así. Imagínense un natural. Por eso el Pedro dijo: ni nosotros ni nuestros padres. Y el Mashiach con mucho gusto dijo: mi yugo es ligero, ligera es mi carga. Él está diciendo: yo interpreto bien
Porque él dijo que él vino con la palabra de Moshe. Y que si creen a Moshe, le creen a él. Si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer en sus palabras? Los escritos de Moshe. Entonces, él tiene la carga de todo el mandamiento de Moshe, bien interpretado, correctamente interpretado. Ani halakha, yo soy el camino, digo él. Yo soy la verdadera forma de interpretar. Por eso el no tener el Mashiach es entrar en carga. No hay verdadera interpretación. Por eso todavía el mundo rabínico está con carga. El mundo judío ortodoxo está con carga. No tiene el que lleva la carga. Está con el yugo. Entonces, cuando se habla aquí de yugo, que el mundo gentil occidental y la doctrina del reemplazo y lamentablemente el cristianismo traducen como que es la ley de Moisés, está totalmente errada la forma de pensar. Cuando habla de yugo, que nosotros y nuestros padres, entonces está hablando de la ley de Moisés. Se está hablando de las ordenanzas rabínicas que le ponían yugo a los mandamientos. Es tanto así que la palabra, la Torá, es paralelizada con el maná. Porque la palabra para el mundo hebreo viene de los cielos. Y el maná es el lejen que vino de los cielos. Y el Mesías es el paralelismo de la Torá, porque es la Torá viviente. Por eso él dijo en Juan 5, 46 al 47, porque si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí, pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? Él es el paralelismo de la Torá. Por eso el Salmo 119 dice que la Torá es más dulce que la miel que destila de un panal. Y en Proverbios 3:18 dice que la Torá es como árbol de vida. Sin embargo, el Mesías dijo, si esto se lo hace al árbol verde, ¿qué será al árbol seco? En la Tanaj dice que la Torá es el camino, la verdad y la vida. En muchos capítulos. En el Salmo 119 dice que es el camino. También dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. ¿Quién dice que es luz? El Mesías. También dice la Tanaj, él dijo en Juan 17, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como no existía el Nuevo Testamento, a quien se estaba refiriendo era de la Torá. ¿Qué palabra era que era santifícame en la verdad, tu palabra es verdad? ¿Qué palabra era? La Torá de Moshe. Entonces, todo el paralelismo que se le atribuye a la Torá lo tiene el Mashiach. El Mashiach es la Torá viviente, la Torá personificada. Seguimos, ya sabemos que ese no es el yugo. Antes creemos que por ahí está la palabra gracia, por la bondad, Ahora, todo lo que dice gracia, póngale la palabra bondad y usted va a ver que tiene otro panorama, otra visión. Por bondad soy salvo. No es la palabra mística gracia ahora, porque de la palabra gracia se ha hecho un pensamiento místico. De la palabra gracia se ha hecho un pensamiento místico. Y es que gracia es como una exoneración a guardar y cumplir. Una exoneración a usted obedecer. Es el pensamiento que se ha transmitido. Sin embargo, cuando usted dice por bondad soy salvo, ¿qué usted está diciendo? Que usted es culpable y que solamente la bondad del Todopoderoso fue que pudo perdonarlo.
¿Y qué sucede cuando usted recibe bondad? ¿Usted está exonerado? No. Ahora con más fuerza usted obedece. Porque si usted era culpable, por eso es que en el anterior audio, la palabra que podemos ponerle es indulto. La paralela, indulto. Si usted recibió ese indulto llamado la bondad, porque usted era culpable a muerte y fue indultado, ¿usted cree que después del indulto usted va a cometer las mismas acciones que lo llevó a usted a la cárcel? ¿O va a ser más cuidadoso por la experiencia que pasó de haber caído tan grandemente en pecado, que de no volver a caer ahí? Pues entonces vemos aquí que dice, antes creemos que por la Gesed, por la bondad de el Adón Yahushua, seremos salvos de igual modo que ellos. Y Elohim, por medio de ellos, dice también, entonces toda multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Shaul, que contaban grandes señales y maravillas que hacía Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos cayeron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y aquí que viene la parte más importante. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Después de esto volveré, dice, y ahí comienza a citar, volveré, reedificaré el Mizcán caído de David, que estaba caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar. El único inconveniente es que el que lee esto en la mentalidad de cómo lo interpretan, de la doctrina del reemplazo, no se va a la referencia, no sabe que es una referencia de la Tanaj, al menos que no tenga una Biblia que tenga las referencias bíblicas. Y aún así no la buscan. Y si la buscan, no le dan la importancia, no ven la conexión. Porque ¿qué tienen? Que yo le hablé ahorita de la maldición. La primera maldición ahora, que es que tienen ceguera al documento bíblico llamado las Escrituras. Una ceguera que puede ser quitada solamente con el tikkun y la teshuvah, con la rectificación y el arrepentimiento y el reconocer ciertas cosas. Entonces, cuando dice aquí, después de esto, cuando Jacob tomó la palabra, Jacob es el que traducen como Santiago, reedificaré el Mizcán de David que ha caído. ¿Dónde está esta expresión? Amós 9:11. Cuando usted busca el profeta Amós 9:11, ese Mizcán caído de David que será levantado, es las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que van a volver en esa conexión. Los hijos que se habían expatriados. ¿Y él cómo estaba viendo esos gentiles que entraban? No le estaban viendo como gentiles, de esos gentiles que son paganos, como dice la expresión griega. El término griego de gentil es pagano. Búscalo en la referencia Strong. ¿Qué es un pagano? Un idólatra. Entonces, ¿por qué le llaman gentiles? Porque van a ser ex gentiles. Hay dos clases de gentiles. El gentil deliberado, que es el gentil que se quedó como gentil, que nunca fue nada, ni nunca tuvo una conexión con nada, ni tuvo nada que salió del corazón. Pero hay un gentil arrepentido, que es el gentil que fue mezclado con la casa de Israel, y que es semilla de Israel, y que también, aún no siendo
fue influido por ellos y hubo un renacer en el corazón que lo hizo llevar, que eso se le llama volver, no se le llama que se convirtió, porque un convertido no regresa, un convertido se convirtió y ya. Uno que regresa era porque estaba antes. Esa expresión de regresar no tiene que ver con una persona que nunca fue, porque no es regresando, es que fue. Pero el hijo pródigo se fue y volvió. Entonces no estamos hablando de un pagano que fue pagano siempre. Estamos hablando de uno que no era pagano y se volvió pagano. Y tiene que regresar. Por eso es que Shaul también cita mucho el profeta Oseas, que dice: aquel que le llamé, no mi pueblo, lo ami en hebreo. Le llamaré en el mismo lugar donde yo le dije, no mi pueblo, le llamaré hijo del Elohim viviente. ¿Cómo que en aquel lugar donde le llamó no mi pueblo? ¿A qué gentil, que era siempre gentil, le llamó en algún lugar no mi pueblo? El que no era pueblo de Elohim nunca fue pueblo, nunca. No sé si me entendieron. No fue que un día le llamó no mi pueblo. Si le llamó no mi pueblo era porque era pueblo antes. Entonces se ha presumido en la teología decir que aquellos que le llamaron no mi pueblo, que dice Shaul, porque no busca la referencia, es cualquier gentil que anda por ahí, que nunca fue pueblo. Señores, la expresión es específica. Fue que le llamó en un momento adecuado, no mi pueblo. Y eso deja entrever que era pueblo antes. Dice que en el mismo lugar. ¿En qué lugar? Se le llamó a todos los gentiles no mi pueblo. ¿O será que hay unos gentiles específicos que sí se le llamó en un lugar, no mi pueblo? Si usted busca bien, investiga bien, en Siquem fue que se le llamó a las 12 tribus, a las 10 tribus que estaban en el norte. En Siquem se le llamó no mi pueblo. Se divorciaron. Lo ami. Pero ahora le van a llamar Ruhamá, hija del Elohim viviente, en ese mismo lugar, porque de allá vienen a Jerusalén. Cuando el Mashiach traiga de occidente al pueblo, va a pasar por Siquem y ahí le va a llamar mi pueblo y lo va a llevar a Jerusalén. ¿Usted sabía que de allá fue que vino en el burro él? No fue que vino enteramente del burro y allá, pero del norte fue que él vino a Jerusalén cuando entró en la entrada triunfal del norte. Ese que viene del norte vendrá con nosotros también, de allá mismo. Primero de occidente, porque dice Oseas que sus hijos vendrán revoloteando desde occidente, cuando ruja el león. Entonces le está conectando Jacob esta profecía con esos gentiles que están regresando. Dice: para que el resto de los hombres busque al Adón y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Adón, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim. Que no los inquiete, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones, de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Cuáles son esas cosas? De contaminación de ídolos. No puede haber idolatría. De fornicación. No puede haber pecado sexual. De ahogado. No se puede comer
un animal matado con su sangre adentro. Si lo mataron con pistola, con flecha, si se murió por una enfermedad y hay que comérselo rápido, eso no se pueden comer para nosotros. Para eso que estaban entrando. Todos los salamis son ahogados. Ni siquiera por el cerdo. Todos los salamis son ahogados. Ya ustedes saben. Porque la gente cree que, no, el cerdo. No le estoy entrando por el cerdo, le estoy entrando por los ahogados. Si ellos consideran que el concilio de Jerusalén es el concilio de las iglesias y lo consideran como algo fundamental para la doctrina del reemplazo, entonces no coma ahogado. Que el salami es ahogado. El salami meten todo el animal y hacen un puré de ese animal. Entonces lo mezclan con una sustancia llamada E441 que lo endurece y le ponen entonces el condimento que son las especias que tienen también pimienta. Y eso hace que la carne no se pudra fácilmente. Por eso lo pueden colgar y usted durar ahí con ellos en intemperie y no se pudre. Por la pimienta. La pimienta es una forma de conservación de carne. Pero eso está mezclado con la sangre. Y ese endurecimiento, además de que le ponen harina para el endurecimiento, también le ponen E441, que es gelatina. En algunos. En la salchicha usan el E441. En el salami no usan E441, sino la harina para mezclarlo. Y es ahogado, es con su sangre, con las entrañas, con todo lo que no está permitido comer. Pero cuando habla de ídolo, es que usted tampoco, si usted va a entrar a la raíz hebrea, usted no puede tener ni conexión con su pasada manera de ver la fe. Tiene que desconectarse de cualquier religión y creencia para poder entrar como esos gentiles estaban entrando. Van a entrar. Desconéctense con su idolatría que usted tenía antes, con todo su sistema de creencias que usted tenía. Desconéctate con la iglesia católica, desconéctate con el cristianismo, desconéctate con todo el sistema que creó Roma. Todo tiene que desconectarse. Aquí no puede venir un estudiante que considere que va a entrar a las raíces hebreas todavía con esa conexión, con esa atadura. Eso es idolatría. Todas las religiones que han adulterado a Israel y las que no han adulterado a Israel son idolatría. Son idolatría. Cuando en Zacarías 13 dice que los judíos, antes de que venga el Mesías, cuando sean despertados y vean el Mesías, el remanente de Judá va a destrozar todos los pilares altos que hay en Jerusalén, todas las catedrales y los monumentos idolátricos. ¿Usted sabe lo que está diciendo en pocas palabras? Usted va ahora a Jerusalén y los monumentos que ellos dicen que son idolátricos, que se considera en el mundo hebreo que son idolátricos, son todas las basílicas y iglesias de otra denominación. Eso es lo que hay que destruir. Con mazo. Para que el Todopoderoso pueda entender que ellos hicieron techubá. Oiga. Y estos gentiles le están diciendo, desconéctate con cualquier religión que tú no importa que tú le digas que es pura o que tú entiendas que sea correcta. Yoga, lo que sea, desconéctate de todo eso. Y desconéctate y no comas ahora alimento matado de una forma mala, con su sangre adentro. Ni cometa inmoralidad sexual, ni beba sangre directamente, ni morcilla, que es, ni los derivados que se hacen con la sangre. La morcilla es un alimento que es de sangre coagulada. No es alimento, es una comida que hacen ahí, con intestino lleno de sangre hervido, coagulado.
también con pimienta y cosas así. Eso es, y hay muchos alimentos con sangre que hay que detectarlos rápidamente. Hay que detectarlos rápidamente. La carne llena de sangre, eso también. Eso argentinos que se comen a veces la carne precocida con su sangrecita. Hay que tener mucho cuidado con esa de que carne precocida. Nada de eso se puede comer, tiene que ser de una forma correcta. Y todo esto es requisito para usted aprender. Esto es lo que está hablando como requisito. Es como cuando usted va a una clase especial en el mundo secular y tiene que cumplir algunos requisitos para poder ser parte de esa academia. Y estos son los requisitos para poder ser parte de esa academia. Y usted sabe cuál es el mandamiento, el quinto mandamiento por implicación que tiene que obedecer. Dice aquí el mismo Jacob: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat, cada día de reposo. Por implicación va a tener que guardar el Shabbat, porque se supone que usted está haciendo un proselitismo. Usted está entrando, un download, un proceso de poder estabilizarse y entrar al mundo hebreo. O sea, lo que está haciendo el Todopoderoso es dándole una bondad, una forma de cómo usted poder acoplarse con su pueblo, ya que usted no vino de un contexto de la Torá, sino que ahora va a aprender Torá con estos 4 reglamentos. Hasta que usted mismo diga, después que esté completo, dice, ellos fundamentaron este concilio. Cuando usted esté completo, ¿qué sucede después que está completo? Usted toma una decisión. Sí, quiero ser del pueblo. ¿Y cuál es ya después que usted está completo, que ha sido analizado y hasta la autoridad que está en esa sinagoga le hace su evaluación? Hay evaluaciones y un tiempo determinado. ¿Usted firma con qué? Con la Brit Milá, el contrato. Usted ve que no podían circuncidarlo sin circuncidarlo desde el primer momento. La circuncisión no es válida desde el primer momento. Es una aberración. Nadie que no sepa Torá lo podemos circuncidar. ¡Nadie! Por eso aparece en las cartas de Shaul que él circuncidó a Timoteo, pero no a Tito. ¿Por qué a Timoteo lo circuncidó? Dice que cuando lo circuncidó fue por causa de ¿quién? De los judíos que venían por ahí. Pero si usted lee las cartas que él le manda a Timoteo, le dice: tú conoces la escritura desde tu niñez. ¿De dónde la conoce? Desde su niñez. Entonces la conoce la escritura. ¿De qué escritura estaba hablando? ¿De Mateo, Juan y Lucas? De la Torá. El más traducido Nuevo Testamento, Pacto Renovado, fue recopilado en el siglo IV. Y algunos estaban en el siglo II. Si se puede decir que no creo que estaban en el siglo II. Eso de que habían manuscritos, no, del Concilio de Nicea para adelante. ¿Y qué sucede? Que Timoteo sí conocía las escrituras desde su niñez y estaba en defecto, y para que fuera irreprensible delante de los judíos, había que circuncidarlo para que estuviera completo. ¿O qué le pasó a Moshe por no estar irreprensible con un hijo incircunciso? Que por poco lo matan en el camino. Él iba a dar el llamado del Todopoderoso para que vaya a decirle a su pueblo, al faraón: libera a mi pueblo, con esa tacha. Y el Todopoderoso se lo recuerda en el camino, casi matándolo. ¿Y qué hace Séfora? No un Moed, no una jalada rabínica,
la esposa, sin testigo que lo llegue, agarra un pedernal y le quita el prepucio y se lo tira a los pies del Malach. Y dice: ahora veo que tú eres un esposo de sangre. Una profecía mesiánica del Mashiach, que se volvió sangre y carne como nosotros. Un esposo de sangre. Y circuncidado también al cabo. Entonces, esa es la mayor prueba. La mayor prueba es el Mesías. Ningún siervo puede ser mayor que su amo. Y él dijo: el Mashiach, que la palabra está en una Biblia, está en rojo. No la palabra de Shaul. A mí ninguna carta de Shaul me puede descalificar al Mashiach. Por más que lo entendamos a lo contrario. Eso, si entendemos una carta de Shaul contraria a lo que dijo el Mashiach, es porque no la entendimos bien o porque la estamos desfigurando. Porque no le estamos dando, o porque hay un problema de traducción. Varias influencias, pero nada que ver con que el Mashiach habló algo equivocado. El Mashiach habló lo correcto y Shaul es el que tiene que ajustarse al Mashiach. Tanto así que él dijo: imítenme a mí como yo imito al Mashiach. Oigan, él le dice a los gentiles: imítenme a mí como yo imito al Mashiach. Y el Mashiach dice: ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. No está hablando de hablar solamente, ni entender. Hagáis obras. Y ningún siervo puede ser mayor que su amo. Entonces, si él fue circuncidado, si él no nació en otra nación, proféticamente, esa era la nación donde él tenía que nacer. Era para dar un ejemplo de cómo un hombre debe de ser, con todas las variantes y condiciones. Todo lo que debe de obedecer una persona está en la vida del Mashiach. Y el Mashiach dijo: no he venido a abrogar la ley ni los profetas, la Torá ni los profetas, sino a cumplirla. Porque de cierto os digo que cualquiera que quebrante una jota o una tilde, una yute, una nekudot de la Torá, cualquiera, primero que pase en los cielos de la tierra, que una jota y una tilde pase de la Torá. Dice: porque cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que le parezca, será llamado nulo en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo enseñe y lo guarde, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces lo que se está hablando aquí es habilitar personas, habilitarlo a la obediencia, a ver si toman el punto de decisión, de si sí o no. ¿Qué pasó con Ruth la Moabita? Una determinación. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Solamente la muerte hará separación de nuestra persona. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Ya yo soy como tú. Y era vista como una extranjera hasta que hubo una boda. ¿Y qué lleva la boda? Un contrato matrimonial. En el momento que yo me case con el Mesías, hago un pacto. No puede ser llamada novia si no hay pacto. Nadie puede ser llamado novia si no hace un pacto, si no tiene una ketubá, un contrato matrimonial, que se hizo en la primera venida y vendrá a manifestarse la última separación, que son las bodas en la segunda. Erushim y Nisuim. Erushim, separación. Todavía estamos separando, no están separando. Mientras va entrando la persona al pacto, estamos separando. Mientras más entra al pacto, dice, cada día agregaba a la congregación lo que iban a ser salvos. Ya están entendiendo lo que estoy diciendo. Cada día se separaban, hacían contratos, hacían pacto, entraban. Para cuando él venga, ya tiene con quién casarse.
cada día entraba a la Kehilá los que debían ser salvos. No sé si he desarrollado bien Hechos 15. Varón, la pregunta que usted me hizo, para yo poder responderla. Sí, déjame ver si la busco en la... Para ya darle broche de oro, porque son las 7:32. La cobertura. Vamos a darle a otro tema así, porque este tema está aquí ya fresquecito. ¿Cómo le pareció Hechos 15? ¿Estuvo bien? Después que leemos una porción de la Torah y que explicamos la Torah, decimos, Hasad, Hasad, Beni Hased, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido, no se aparte este libro de la Torah, ni de día ni de noche, de tu boca. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom.